Buenas tardes, jóvenes. Nuevamente les doy la bienvenida a la clase de contabilidad gerencial de este día. He compartido, buenas noches. Sí, buenas noches. He compartido los recursos que tengo aquí en la computadora. Me gustaría saber si están viendo lo que es el recurso del Excel. Sí, Lick. Voy a hacer un pequeño repaso rápido de lo que estuvimos viendo la clase anterior y iniciamos con lo que es las unidades a vender para obtener una utilidad deseada. Es decir, la gerencia de una empresa planifica obtener una utilidad deseada y partiendo de los datos que se nos presentan como lo que es el costo fijo y el margen de contribución unitario, asimismo la utilidad deseada que como gerente queremos tener, procedimos a hacer este ejercicio utilizando la fórmula que aquí se nos presenta, pues las unidades a vender nos dieron 64.800. Como la utilidad deseada que yo pretendo obtener es de 480, entonces compruebo mediante un estado de resultados pequeño, corto, resumido, si las unidades a vender, es decir, las 64.800, me van a generar esa utilidad deseada. Entonces tomamos las unidades que calculamos, las multiplicamos por el precio de venta y tenemos el ingreso total. Las multiplicamos por el costo variable unitario y tenemos el costo variable total. El margen de contribución nos da la diferencia y el costo fijo restado a lo anterior, pues tenemos la utilidad deseada antes de impuesto. El punto de equilibrio en unidades se calcula dividiendo el costo fijo entre el margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario lo tenemos acá. 0.50 menos 0.40, 0.50 que es el precio de venta unitario menos 0.40 que es el costo variable unitario, nos da el margen de contribución unitario de 0.10. Ese es el que vamos a utilizar acá en la fórmula del punto de equilibrio en unidades y por lo tanto el punto de equilibrio en unidades es de 60.000. Esto también se puede demostrar, es decir, en el punto de equilibrio no gano ni pierdo. Sustituyo las unidades, como pueden ver aquí, los multiplico por el precio de venta, por el costo variable, y me va a dar el margen de contribución es de 6.000. El costo fijo es de 6.000, por lo tanto, aquí demostramos que estamos en el punto de equilibrio, es decir, no perdemos ni tampoco ganamos. Pasamos después a hacer un ejercicio donde decíamos que una empresa desea saber cuánto es el valor de sus ingresos, su costo fijo y su porcentaje de margen de contribución, para lo cual le dan los siguientes valores. Entonces, tenemos que los costos variables son 500, los costos totales son 800 y la utilidad de operación es 1.200. Como usted puede observar, en este costo total está compuesto por la parte fija y la parte variable. Por lo tanto, para poder calcular el costo fijo, ya me dan el costo variable, lo resto del costo total, y el costo fijo va a ser el valor de 300. En otras palabras, yo puedo decir el costo fijo es igual a mi costo total menos el costo variable que me dan ahí. Entonces, restando el costo total, que son los 800, menos los 500, que es el costo variable, yo tengo el costo fijo, que son los 300 lempiras que tenemos aquí abajo. 1.500 menos 300 me va a dar 1.200, que es la utilidad que tenemos antes de impuestos aquí. En el ejercicio siguiente, ampliamos un poquito más. Una empresa vende sus artículos a 20 por unidad y su costo variable es de 10. Entonces, tenemos la información en precios de venta unitario. Tenemos el costo variable también unitario, que es de 10. Y los costos fijos, pues, suman 50.000. El margen de contribución por unidad, pues, ya lo tenemos nosotros aquí
con la información que nos da del precio de venta unitario y el costo obrero unitario, yo puedo calcular el margen de contribución por unidad. 20 menos 10 me va a dar 10 y el costo fijo es 50,000. Si esta empresa planea vender 5,000 unidades, lograría un margen de contribución total de 20 menos 10 es 10. Pero al hablar de margen de contribución total, estamos hablando de cuánto sería este margen de contribución unitario multiplicado por 5,000 unidades. Entonces lo podemos hacer de dos maneras: multiplicar las 5,000 unidades por las 10, que me va a dar el valor que esté en rojo, que sería el margen de contribución total, o calculamos los ingresos multiplicando los 5,000 por los 20, que es el precio de venta, menos el costo variable, que son 5,000 unidades por 10, me va a dar 50,000. La diferencia me viene dando lo que es el margen de contribución total, menos el costo fijo, que son 50,000, me da 0. En el punto de equilibrio en unidades monetarias es diferente del punto de equilibrio en unidades físicas. Anteriormente calculamos el punto de equilibrio en unidades físicas. La fórmula es parecida, el costo fijo pues sigue siendo el mismo costo fijo, pero aquí el margen de contribución no es unitario, sino que es porcentual. Por lo tanto, el costo fijo entre el margen de contribución porcentual me da un punto de equilibrio en unidades monetarias, es decir, en empiras, que son los que tengo aquí, para poder llegar a tener una utilidad de 0. En el punto de equilibrio no ganamos ni perdemos porque la utilidad es 0. Por último, tenemos el cálculo de las unidades a vender para obtener una utilidad deseada después de impuestos. Entonces, siguiendo lo que es el formato de un estado de resultados, nada más que resumido, tenemos el ingreso total, son en este caso 64,800 unidades vendidas, multiplicadas por 0.50 nos da 32,400. Costo variable nos da 25,920 y el margen de contribución total son 6,480. El costo fijo son 6,000 y la utilidad neta deseada antes de impuestos es 480. El impuesto sobre la renta es del 25%. Si yo le calculo el 25%, me va a dar 120. En este caso, 120, digamos, menos 480 me va a dar 360, como utilidad deseada después de impuestos. Entonces, considere la información. Dice acá, si yo quiero obtener una utilidad deseada de 360, ¿cuántas unidades tengo que vender? Vamos a cambiarle aquí, en vez de 400 le vamos a poner 360. Lo que hacemos es sustituir la fórmula que tenemos acá, los costos fijos, la utilidad deseada después de impuestos, la tasa que nos queda, es la diferencia de 1 menos la tasa impositiva, que es el 25%, y el margen de contribución, que es 10. Entonces, yo necesito, las unidades a vender serían 64,800. Entonces, como podemos ver, comprobamos acá, con este estado de resultados, llegamos a obtener una utilidad deseada de 360, vendiendo 64,800 unidades, que son las que nos dio el ejercicio cuando calculamos las unidades por vender, cuando hay impuestos de por medio. En el caso, aquí está pues abajo repetido, hasta ese ejercicio pues llegamos en la clase anterior. Esto fue lo que les compartí en la plataforma. Ahora vamos a trabajar, vamos a ir trabajando con el tema. Este es el único tema que vamos a evaluar en este examen. Hablando del examen, el examen es de acuerdo a la programación que tenemos. El examen es el lunes próximo, 27, creo que es el próximo lunes. Tomen nota por favor ahí, porque pues vamos a terminar de ver este tema. Espero que el día de hoy, si no pues vamos a tener que tomar otro día de la semana para completarlo. Y vamos a seguir
también subiendo tareas para que vayan avanzando ustedes, ya con el alcance que tengan del tema. Como ustedes pueden ver, este tema es bien fácil. Van a poder desarrollar los ejercicios. Para avanzar, pues nos quedamos por aquí, por esta fórmula, que es lo que tenemos aquí en Excel, ¿verdad? Tenemos la fórmula que se utiliza para calcular las unidades por vender para obtener una utilidad deseada después de impuestos. Y si usted leyó el libro, pues se va a dar cuenta que el libro todavía tiene más ejercicios que podemos nosotros pues utilizar para ejemplificar, para poder profundizar más y obtener más dominio de este tema. Dice aquí, por ejemplo, una compañía desea saber cuántas unidades debe vender para obtener un valor económico agregado de 800,000. Tiene un costo de capital de 12% sobre los recursos que utiliza la empresa, los cuales ascienden a 10 millones. Los costos fijos de la compañía son 1 millón, el precio del producto es 1,000 y el costo variable es 750. La tasa de impuesto y reparto es de 50%. El EVA, que aquí le dice que es valor económico agregado, aquí lo menciona en la parte de arriba. Dice, en la fórmula, el factor utilidad deseada entre 1 menos el impuesto se sustituye por el costo de capital de los recursos más el valor económico agregado, EVA, que los accionistas desean que obtenga el director de la empresa, de tal manera que les proporcione lo que ellos consideran un rendimiento sobre su inversión. La fórmula quedaría de la siguiente manera, es decir, al sustituir en la fórmula, esta parte de acá, esto que está aquí, nos vamos a encontrar que este 1.200.000, ¿de dónde surge? Dice aquí, tiene un costo de capital del 12%. Entonces, si los recursos que utiliza la empresa son 10 millones, multiplicados por el 12% me va a dar 1.200.000. Lo vamos a comprobar acá en una hoja de Excel. Tenemos 10 millones multiplicados por el 12%. Me va a dar un valor de 1.200.000, que es lo que tenemos en esta parte de aquí del ejercicio, más los 800.000, que es el valor económico agregado. Este es el que se suma, digamos, acompañando al costo de capital. Eso lo dividimos entre en el resultado que dé de 1 menos el 0.38, que es la tasa que nos da por acá arriba, es esta misma, ¿no? 0.38. Entonces resolvemos y nos va a dar que tenemos que vender 16.903 unidades, ¿verdad? Para poder obtener ese beneficio económico. Entonces, si nosotros agarramos los datos que nos dan acá y nos dice, voy a copiar tal como está por acá.
Dice, por ejemplo, una compañía desea saber cuántas unidades debe vender para obtener un valor económico agregado de 800,000. Tiene un costo de capital del 12% sobre los recursos que utiliza la empresa, los cuales ascienden a 10 millones. Los costos fijos de la compañía son 1 millón. Y el precio de venta del producto es de 1.000 lempiras. El costo variable es de 750. Dice, la tasa de impuesto y reparto es de 50%. Como este libro es mexicano, pues utiliza esa tasa. Pero sabemos nosotros que la tasa impositiva de por acá en nuestro país es del 25%. Es la del impuesto de renta para las empresas. Tomando la información que nos da este ejercicio, el valor económico, lo voy a poner así como está en el libro, es de 800,000. El costo de capital dice que es del 12%. Los recursos usados por la empresa son de 10 millones. Los costos fijos son de 1 millón. Y tenemos el precio de venta del producto es de 1.000 lempiras. El costo variable es de 750. Vamos a quitar esto por ahí. Y también dice que, bueno, prácticamente el 12% de 10 millones sería esto que tenemos acá. Si tomamos, aquí usted puede comparar la diferencia entre las dos fórmulas, entre la fórmula anterior que era para calcular las unidades a vender después de impuestos, para obtener una utilidad deseada de 20,000 después de impuestos, y aquí es las unidades a vender para obtener este beneficio, para obtener un valor económico agregado de 800,000. La fórmula es muy similar, lo que les decía, unidades a vender para obtener, bueno, ahí lo dice, unidades a vender valor económico agregado EVA de 800,000, valor económico agregado. Entonces, sustituimos aquí la fórmula. Esto sería igual el costo fijo, ya lo tenemos que es de 1 millón, y sumamos el valor económico agregado, que sería de 800,000, más la sumatoria del costo de capital, que es 1.200.000. Esto lo vamos a restar, lo vamos a dividir, perdón. El resultado que nos debe restar, 1 menos el 38% que nos dé el libro, que esa es la tasa que utilizan ahí, ¿verdad?
Y todo esto dividido sobre el margen de contribución unitario, que en este caso sería el margen de contribución unitario. Lo calculamos aquí porque no lo dan en el libro, pero vamos a calcular. Sería la diferencia del precio de venta menos el costo variable, serían 250. Una facilidad del Excel que nos da estas flexibilidades, podría decir, ¿verdad? El costo fijo lo copiamos porque no vamos a resolver eso de primero, sino que vamos a resolver lo que nos dice las reglas matemáticas de primero resolver lo que es la parte de la división. Sumamos lo de arriba y eso pues lo dividimos. Vamos a dividir después cuando tengamos el resultado. Vamos a hacer esto por acá. Entonces divido 2 millones entre 162 a dar eso. Ahí copio el costo fijo. Me quedaría así. La división de 150. Sumo lo de arriba, el numerador. Me va a dar 4.225 entre el denominador. Y aquí pues ya nos tiene que dar las unidades a vender. Sería, como son unidades, pues voy a tener que quitarle ese signo de monetario que tiene ahí. Y voy a dejarlo así. Estas son las unidades que yo tengo que vender para obtener ese beneficio. Entonces, para comprobarlo, pues hago el procedimiento de elaborar el estado de resultados, que ya lo hemos explicado antes. Es decir, vamos a hacerlo por acá. Un estado de resultados serían ingresos, donde el precio de venta es de 1.000. Las unidades a vender son 16.903 y el ingreso total sería la multiplicación de esos dos. Ahí sí le coloco el símbolo de lempiras, ¿verdad? El costo variable total pues copio el costo variable unitario, multiplico por las unidades que ya son las mismas, me da 12.677.419.35. El margen de contribución total es la diferencia del ingreso menos el costo variable total, o también puedo hacerlo así, ¿verdad? Es decir, resto y lo multiplico por las unidades y me tiene que dar este mismo valor. Puedo hacer de dos maneras. Mire, me da el mismo resultado, nada más es que me lo tira ya redondeado. Ahí está. Entonces, son dos maneras de poder calcular el margen de contribución total. Y el costo fijo, también llámelo del ejercicio. Tengo por acá
de 1.000.000. Tengo la utilidad antes de impuestos. Y ahí dice que el 50%, dice que es el ICR, es bien alto este ICR, pero como es un ejercicio demostrativo nada más, vamos a dar así, 50%. Por lo tanto, la diferencia de la utilidad después de impuesto. Entonces, así nosotros podemos demostrar que estas 16.903 unidades que tenemos acá nos generan pues este beneficio, esta utilidad después de impuestos de 1.612.903. Aquí nos decía el valor económico agregado que se pretende obtener, pues es de 800.000. Entonces, y el costo del capital de los recursos sobre los recursos es del 12%. Entonces nosotros podemos cubrir eso, y con la utilidad obtenida pues podemos cubrir nuestro costo. Tenemos aquí de capital. Bueno, el otro el tema que sigue, digamos, a continuación, esto creo que ya lo hayamos discutido antes, pero todo este capítulo del libro nos habla del mismo tema, del costo, volumen, utilidad. Dice, cambios en la variable de los costos unitarios. Es decir, cuando cambia una de las variables, los costos unitarios que tenemos aquí son, en este caso son estos, ¿verdad? 1.750, que es el costo variable, 1.000, que es el precio de venta, y el margen de contribución unitario. Entonces, ¿qué movimientos se dan más que todo en la utilidad cuando nosotros movemos una de estas variables? ¿Qué sucede cuando movemos una de estas variables? Que sucede, digamos, en la utilidad? Vamos a ver lo que nos presenta aquí el libro para ir en consonancia con él. Entonces dice, considere el siguiente ejemplo. Dice, una empresa tiene costos variables unitarios de 1.50. Vamos a copiarlo para que les quede allá a ustedes, porque esto lo voy a subir al final. Lo vamos a copiar acá. Dice, una empresa tiene costos variables unitarios. Costo variable unitario de 1.50. Dice de variables de producción y 0.50 de venta. Es decir, está conformado por este 1.50, está conformado de la siguiente manera. Dice que este es costo variable de producción
y el otro es costo variable de venta. Costo variable de venta. Sus costos fijos, dice, son 50,000. Y su precio de venta es su precio de venta es 2. Actualmente logra su punto de equilibrio cuando vende 100,000 unidades. Punto de equilibrio. 100,000 unidades. Lo estoy trabajando de esa manera, así, para que vean ustedes cómo sacar los datos del ejercicio. En un nivel de ventas de 120,000 unidades obtiene una utilidad de 10,000. Cuando vende 120,000 unidades, permítanme un momento, se voy a responder esta llamada, disculpen. Ok, sigamos. Vamos a ver, entonces, cuando se venden 120,000 unidades, 120,000 unidades, tiene una utilidad, dice, la utilidad es de 10,000. Planea vender 120,000 unidades. ¿Qué pasaría con sus utilidades y el punto de equilibrio si introdujera un sustituto de la materia prima que reduce 0.30 sus costos variables de producción? Para poder resolver este ejercicio, vamos a primero a elaborar un estado de resultados resumido con la información que tenemos ahí. Entonces, tenemos el precio de venta, que es 2 de venta. El costo variable sería 1.50. Vamos a colocar dos costos variables aquí para efectos del análisis. Uno que vale 1 empira y otro que vale 0.50. Y las unidades, para lograr el punto de equilibrio, dice que se venden 100,000 unidades. Pues ya sabemos que estas 100,000 unidades pues son las mismas para el costo variable y para el margen de contribución unitario. Margen de contribución. Es decir, el margen de contribución es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. El margen de contribución unitario. Multiplicamos para obtener el ingreso total. Y multiplicamos para tener el costo variable también total. Entonces restamos los costos variables de los ingresos y nos va a dar el margen de contribución, que es igual a 50,000. El costo fijo es de 50,000. Entonces, en este escenario, la empresa, miren, no pierde ni gana. El costo fijo es 0 y se cumple lo que dice
utilidades. Se cumple lo que dice el ejercicio aquí, que le dice, en el punto de equilibrio dice, las ventas son 100,000 y no gana, ni pierde. Dice, ¿qué pasaría con sus utilidades cuando vende 100? Ahora cuando vende 120,000, vamos a hacer el otro escenario. Es el escenario en el punto de equilibrio. Le vamos a poner aquí escenario en el punto de equilibrio para ir ilustrando nuestro trabajo. Escenario en el punto de equilibrio. Ahora vamos a hacer el otro escenario, que sería escenario cuando la utilidad es de 10,000. Escenario cuando la utilidad es de 10,000. Entonces, cuando la utilidad es de 10,000, mis precios de venta, lo demás es lo mismo, solo que mis unidades vendidas ahí está, son 10,000. Mis unidades vendidas son 120,000 y mi utilidad es 10,000. Y tengo el segundo escenario. Pero el ejercicio me dice, el ejercicio me está diciendo, ¿qué pasa? Dice, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? La pregunta aquí. ¿Qué pasaría con sus utilidades? Que el punto de equilibrio, si introdujera un sustituto de cierta materia prima que reduce 30 centavos sus costos variables de producción. Entonces, por eso nosotros aquí separamos el costo variable de producción del costo variable de ventas. Aquí está la separación de ambos costos variables para identificar. Vengo y lo que voy a hacer es pues copiar esto, este cuadrito. Vamos a poner a la par para comparar lo que pasa. Bueno, si yo quiero calcular o trabajar el escenario en el punto de equilibrio con el cambio que le vamos a hacer aquí, a este número, a este lempira que tenemos aquí, le vamos a rebajar 30 centavos porque dice que ese es el cambio. Entonces me queda 30 centavos, me queda 70 centavos el punto de el costo variable de producción. El precio de venta es 2. Entonces mi margen de contribución unitario va a ser 2 menos 0.70 ahora, 0.50. Me va a dar el margen de contribución unitario 0.80. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular lo que me pregunta aquí. ¿Qué pasaría con sus utilidades y el punto de equilibrio? Si introdujera un sustituto de la materia prima que reduce en 30 centavos sus costos variables de producción, pues vamos a calcular el nuevo punto de equilibrio en unidades, que eso es lo que me está diciendo. Entonces, el punto de equilibrio en unidades va a ser igual a mis costos fijos. Los costos fijos no cambian, son los mismos, 50,000 entre mi margen de contribución. Entonces mis unidades en el punto de equilibrio van a ser 100 entre 0.80, van a ser
62.500 unidades. Entonces, como usted puede observar, usted compara 62.500 unidades versus 100.000 unidades que tenía aquí antes. Para llegar al punto de equilibrio, usted necesitaba a este costo de producción de un lempira, usted necesita vender 100.000 unidades para llegar al punto de equilibrio. A este costo de producción unitario de 0.70, usted solamente necesita 62.500 unidades para llegar al punto de equilibrio. Y aquí es donde vamos a ver el efecto. Mire, es 0. Entonces, esta variable que tenemos acá hizo la diferencia. Este tenemos aquí versus este costo variable de producción, ese cambio que tuvo acá me permite llegar al punto de equilibrio en unidades a 62.500. Es decir, baja significativamente de 100.000 a 62.500, que serían mis unidades a vender en el nuevo punto de equilibrio. En el caso de la utilidad, aquí vamos a cambiar este título para no confundirnos. En el caso de la utilidad, pues hago lo mismo, ¿verdad? Voy a modificar esa variable, el costo variable de producción de 0.70, y dice que cuando vendo 120.000, ¿qué es lo que sucede? Esto fijo sigue siendo fijo, no cambia. Entonces comparamos las utilidades. 10.000 versus 46.000, hay una diferencia significativa. Por solo el hecho de haber cambiado un costo variable de producción, de cambiarlo en centavos, de 1 lo bajamos a 0.70. Entonces, este es el efecto que provoca ese cambio en las utilidades y en el en unidades. Eso lo podemos ver ya con estos cálculos. ¿Ya? Así que esta es la primera explicación de una serie de movimientos que vamos a estar haciendo, de modificaciones, de cambios en las variables de precio de venta, de costo variable, el efecto que genera sobre las utilidades. Y eso es lo que hacen los gerentes en las empresas. Hacer esos análisis o escenarios, le llaman ahí. Hacer esos escenarios para poder evaluar qué paso dar, ¿verdad? Porque imagínense usted en este momento que estamos pasando, donde hay una situación mundial de recesión, se podría decir económica a nivel mundial. Las empresas tienen que tomar decisiones, tienen que hacer análisis de sus análisis de la de qué modificar, qué cambios hacer en sus variables para poder llegar a algunas que están perdiendo, para poder llegar por lo menos al punto de equilibrio. Otras que dejaron de ganar de acuerdo a sus expectativas, qué hacer para poder mejorar sus utilidades, como en este caso, ¿no?
Entonces, ese es el punto. Pero algo que quiero, digamos, enfatizar acá, que este costo variable de producción unitario de 1 a 0.70 se debe de hacer, una empresa debe de hacer eso siempre y cuando la calidad de la materia prima sea la misma, es decir, no voy a cambiar una materia prima que al final me resulte o me afecte, digamos, en mi producto final y no sea de la satisfacción del cliente. Entonces, allí yo estaría perdiendo. Si voy a hacer un movimiento, en este caso, si voy a cambiar mi proveedor de materia prima que antes me daba la materia prima a un Lempira por otro que me la da a 0.70, la materia prima debe de ser de la misma calidad para no perder la calidad del producto de fabricación que le estamos dando al cliente. Entonces, ese cuidado se debe de tener porque pueden darse muchos casos como los que se están dando actualmente, ¿no? Que se sobrevaloran las cosas, se compra un producto supuestamente de buena calidad y se entrega otro producto. Entonces, en las empresas se debe tener mucho cuidado con la parte de la integridad de la información, ¿verdad? Entonces, otro movimiento que podemos nosotros hacer por acá, esto nos da el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver otro movimiento. Ese movimiento lo hicimos en los costos variables. Aquí está en el ejercicio resuelto lo que ya nosotros les mostramos en Excel. Bajo la situación actual, dice el margen de operación, utilidad de operación entre ventas es del 4%. Esta parte pues no la trabajamos. Serían los márgenes que son importantes para analizarlos. Porcentaje de margen de operación. ¿Cuánto tendríamos acá? Vamos a ponerlo más por acá. Ok, entonces tenemos el porcentaje de margen de operación que es 10.000 sobre las ventas, que es un 4%. Y en este caso, pues tenemos un 19%. Es decir, hay muchas personas, cuando se presentan informes ejecutivos, normalmente piden la información en porcentajes y eso pues es lógico. Se analiza mejor, bueno, yo tengo un 19%, 4% tenía el anterior, ¿cuánto es la ganancia? Ahí tenemos un 15% de diferencia. Y el margen de contribución aquí nos lo da también, ¿verdad? El porcentaje de margen de contribución sería el margen de contribución entre venta. Entonces tengo un 25% por acá versus un 40%. Entonces toda esta información es agradable para la gerencia porque dice, bueno, si la calidad del producto no disminuye y podemos obtener esa materia prima a 0.70 en vez de un Lempira, entonces mejor pues vayámonos por la
por la opción del punto 70. Así que esto sería cuando el costo variable sufre una modificación. Ahí está el estado de resultados, mire que les mostré. Bueno, vamos a ver, este es otro. ¿Qué sucede? Dice aquí, la diferencia con el punto de equilibrio final de 100 es un incremento de 25.000 unidades. En el caso de que no haya incremento, dice, de las ventas, y cuando los costos variables aquí son 1.50 y 1.60, .50 y se incrementa a 1.60, lo que quiere decir aquí es que cuando el costo variable, en la situación actual el costo variable es de 1.50, entonces el costo variable total es de 180.000. Pero si proponemos o nos proponen incrementar el costo variable unitario a 1.60, es 192.000. Entonces, mire el efecto sobre el margen de contribución. El margen de contribución en la situación actual es de 60.000 y en la situación propuesta es de 48.000. Es decir, hay una disminución significativa del margen de contribución. Los costos fijos siguen siendo los mismos, la utilidad neta aquí en la situación actual es de 10.000, pero en la propuesta es de 2.000. El margen de contribución, porcentaje, 4% y negativo 0.83. Margen de contribución, porcentaje de margen de contribución, 25%, 20%. Entonces, este es otro escenario que le presenta el libro cuando hay un incremento del costo variable. En el anterior había una disminución del costo variable, en este hay un incremento. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida aquí? Que cuando hay un incremento del costo variable, ¿verdad?, hay una disminución del margen de la utilidad neta y hay una disminución del margen de contribución, ¿verdad? Entonces ahí obtenemos una pérdida cuando hay un incremento del costo variable. En este caso no, en este caso lo que hubo fue una disminución del costo variable. Entonces, una disminución del costo variable me genera un aumento de la utilidad, mire, como lo vemos acá. Podemos aquí mismo, iniciar de copiar el ejercicio anterior, podemos ver qué sucede cuando hay un aumento del costo variable. Aquí le voy a colocar escenario cuando hay un aumento del costo variable. Cuando hay una disminución primero del costo variable. Aquí sería en el siguiente cuando hay un aumento del costo variable. ¿Qué es lo que pasa? Entonces copiamos aquí, 2 es el precio de venta, 1, las unidades en el punto de equilibrio pues son 100.000, son 120.000. Aquí tenemos 1. Ya tenemos 1. El costo fijo es 50.000. 50.000 por acá también. Vamos a analizar cuando hay un aumento en el costo variable. Nuestro costo variable aquí, vamos a tomar el mismo caso. En el escenario anterior nosotros hicimos una disminución del costo variable de producción. Aquí lo que vamos a hacer
es un aumento de este costo variable de producción. Lo vamos a incrementar a 1.10, por ejemplo, a 1.05. Solo le vamos a incrementar 5 centavos, a ver cómo se mueve esto. Ok. Si se incrementa 5 centavos, quedaría 1.05 acá. Mi margen de contribución es 0.45. Entonces, ¿cuántas unidades vamos a tener que vender en el punto de equilibrio? Fíjense bien que no van a ser las mismas 100.000, porque mi margen de contribución disminuyó. Entonces hacemos el cálculo aquí, el punto de equilibrio, aquí cerquita para no irnos muy largo. El costo fijo son los 50.000. El margen de contribución es de 0.45. Y mis unidades en el punto de equilibrio van a ser 111.000 unidades tengo que vender. Fíjense bien, un pequeño movimiento en el costo variable, cómo nos afecta a favor o en contra. Entonces vamos a ver aquí. Miren, aquí demuestro de que 111 unidades a este precio de ventas y a este costo variable me genera una utilidad de 0. Y cuando vendo 120.000 unidades, la utilidad disminuye a 4.000. La utilidad que teníamos anteriormente, que era de 10.000, ahora disminuye a 4.000. Entonces, estos son los escenarios que se dan. Puede ser un aumento del costo variable, la utilidad se viene para abajo, ¿no? Una disminución en el costo variable, la utilidad va hacia arriba. Vamos a ver aquí. Tenemos esto. Bueno, esto era lo que quería demostrarles, cómo afecta un aumento en el costo variable. Siguiendo lo que es el tema, ¿qué pasa cuando el precio se modifica? Imaginémonos acá, tenemos dos situaciones. Lo vamos a poner aquí. Cuando hay cambios en el precio. Cuando hay una disminución en el precio de venta, ¿verdad? Cuando hay una disminución en el precio de venta, sucede lo siguiente. En condición normal, yo vendo 120.000. A ponerle aquí. A un precio de 2, vendo 120.000.
Mi costo variable es de 1.50. 1.50. Entonces podemos ver que la utilidad en mi situación actual es de 10.000. 4% de margen de utilidad de operación y 25% de margen de contribución. ¿Qué sucede cuando cambia el escenario en el precio de venta? Pues aquí precio de venta. En el precio de venta, en vez de 2, vamos a quitarle esto para no confundir. Aquí va a haber una modificación. El precio de venta lo vamos a modificar y vamos a ver el efecto. Teníamos 2 antes. Situación actual. Situación opuesta. Entonces nuestro precio de venta va a cambiar ahora a 1.60. ¿Qué sucede con mi utilidad? Mire, la utilidad de 10.000 va a cambiar a 38.000 negativo. Hay una pérdida aquí. Entonces, ojo, hay que tener cuidado cuando propongamos una disminución del precio de venta. Es bien difícil que una empresa baje sus precios. En situaciones como las que estamos pasando en este momento, hay empresas que están haciendo, digamos, una disminución del 30% en su precio para mantener a sus clientes, pero ya han hecho un recorte significativo también de salarios y de personal. Entonces significa que sus costos variables han cambiado. Entonces vemos aquí que hay una pérdida. Bueno, damos una pausa. Si hay preguntas, parece que escuché que tenían preguntas por ahí. ¿O no hay preguntas? ¿Alguna duda que tenga, alguna consulta que necesite que le aclare algo? No. ¿Todo está claro? Licenciado. Sí. En el cambio de los precios dice que es de 2 lempiras a 1.70. Ah, qué bueno, que me corrigió ahí. 1.70, pues, mire. Las demás variables permanecen igual, ¿verdad? Menos pérdida. ¿Verdad? Menos pérdida. Permiso, Entonces, licenciado, me voy a retirar. Permiso. está bien, puede retirarse, no hay problema. Gracias. De Permiso. todos modos, este video se sube ahí ya a través de YouTube, usted lo puede ver. Ahí le dejamos el link en la plataforma. Okay. Siempre hay que estar entrando a la plataforma, ingresando para ver las tareas que se van a subir u otra actividad, ¿verdad? Entonces vemos el cambio que hay de las 10.000 utilidades que habían antes a 26.000 de pérdida. Imagínense qué tan delicado es este precio de venta. En nuestro medio actualmente han habido reducciones en el precio de venta, disminuciones o descuentos que le llaman las empresas, pero también han tocado lo que son los costos fijos. Costos fijos, salarios de personal, han despedido personal o los han sustituido, pagándoles menos de la mitad del salario, según lo que algunos casos que yo tengo de conocidos. Una persona que ganaba 16.000 lempiras solamente le están dando 5.000 lempiras. Está suspendido, no está trabajando. Entonces, las empresas están buscando estrategias para sobrevivir en este momento, más en nuestro país, ¿verdad? Y analizan estos cambios. Esto es lo que están haciendo las empresas ahorita. Esto no es
no es solamente de la clase, este es algo de la realidad, que usted lo puede, si usted está en una empresa, usted se va a dar cuenta de que esto es lo que están haciendo las empresas, analizando qué hacemos, disminuimos el precio, si lo disminuimos, pero qué otras variables vamos a tocar, el costo variable de producción, el costo variable de ventas, qué variable vamos a afectar para poder mantenernos a flote en este momento difícil. Lo mismo en las finanzas personales, es decir, si usted sigue gastando como antes lo hacía, creo que a menos de que tenga una capacidad muy sólida, ¿verdad? Y que no se hayan visto afectados sus ingresos, pues lo va a seguir haciendo, pero todos estamos tomando decisiones radicales en nuestra economía personal incluso, ¿verdad? Estamos tomando cualquier cantidad de decisiones para poder mantenerlos por lo menos en el punto de equilibrio. Y aquí es donde la clase toma es decir, se puede comparar con la realidad. Para esto sirven estos temas. Vamos a ver, podemos seguir analizando más casos. Cambios en la variable de precio, ya lo vimos como cambiaba. Obviamente, si hay un aumento en los precios y las demás variables permanecen constantes, pues va a haber un aumento en la utilidad, ¿no? Y el otro punto es analizar el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo en mi situación actual cuánto es mi punto de equilibrio? Veamos mi punto de equilibrio en mi situación actual. Mis costos fijos son 50,000. Mis costos, mi margen de contribución, entonces creo que es 100,000, ¿verdad? Punto de equilibrio. ¿Cuánto va a ser mi punto de equilibrio en mi nueva condición? Punto de equilibrio en mi nueva condición. Mire cómo cambia también significativamente el punto de equilibrio. En mi condición anterior es de 100,000. Punto de equilibrio en mi condición actual es de 250,000. 250,000 unidades tengo que vender para poder llegar al punto de equilibrio. Y no, es decir, para quitarme esa pérdida de 26,000 que tenemos ahí, yo tengo que vender 250,000 para quedar en cero. Ya si vendo 251,000, ya es ganancia. Entonces, ese es otro escenario que podemos nosotros analizar, ¿verdad? Es decir, con esto usted puede hacer cualquier variedad de análisis. Entonces, en el punto de equilibrio, y miren, mi utilidad es 0. Y aquí, mi utilidad también es 0 en el punto, es decir, compruebo que esta modificación de 2 a 1.70 también tiene que ver con el punto de equilibrio. Son 250,000 unidades versus 100,000. Tengo que vender. Esos son los movimientos que se dan en estas variables. Estamos siguiendo lo que el libro nos dice, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dice cuando hay cambios en los costos fijos también.
Cuando hay cambios en los costos fijos. Cambios en los costos fijos. ¿Qué sucede? Si mantengo las otras variables constantes. Veamos aquí. Perdón, veamos. Vamos a calcular. Entonces, yo digo, bueno, si yo tengo 60.000 en mis costos fijos, ahí tengo una pérdida de 10.000. Entonces, ¿cuánto debe ser mi punto de equilibrio? Ya no van a ser 100.000, van a ser 120.000. Es decir, un cambio en el costo fijo también implica un cambio, un aumento en el costo fijo también implica, digamos, una pérdida, una disminución de las utilidades. Un aumento en el costo fijo implica una disminución de las utilidades, porque tengamos los demás constantes. Veamos, para comprobar esta, mire, aquí tengo, perdón, son 120.000, sí. Entonces, aumentamos los costos fijos a 60.000. Yo necesito vender 120.000 para poder llegar al punto de equilibrio. Si solo vendo 100.000, tengo una pérdida, ¿verdad? Entonces, esto también tiene que decir, todos los costos hay que analizarlos al final para poder tomar una buena decisión. De eso se trata esta clase, de tomar decisiones, y para eso nos sirve analizar cada una de estas variables. Precio de venta, costo variable. Esto viene siendo lo mismo. Vamos a ver aquí, pues pasó de 2 a el volumen. ¿Qué sucede cuando cambia el volumen de 120.000 a 150.000? Pasó aquí. Pues obviamente, si el volumen aumenta, vendimos más. Si vendimos más, vamos a tener más utilidades. Si los demás variables permanecen constantes, es decir, el costo variable no cambia y el costo fijo tampoco cambia, o en este caso cambió a 55.000 el costo fijo, la utilidad neta pasó de 10.000 a 20.000. La venta pasó de 240 a 300.000 y el costo variable pasó de 180 a 225.000. Entonces, claro, el costo variable va a incrementarse de acuerdo, hay una relación directa, ¿va? Aumentó de 120.000 a 150.000, el costo variable tiene que aumentar. El costo fijo pasó de 50.000 a 55.000. Entonces, la empresa tiene una utilidad cuando el volumen, en este caso de ventas, se incrementó de 120.000 a 150.000. Y esto que hemos estado haciendo nosotros se conoce como análisis, como escenarios de sensibilidad o simulaciones, ¿verdad? Es decir, cambiamos qué pasa cuando cambia el precio de venta, qué pasa cuando cambia el costo variable, cuando cambia el volumen o cuando cambia el costo fijo. Para que no se me quede por fuera, al subirles esto, voy a colocar cambios en los volúmenes. Voy a poner acá. Cambio en el volumen de ventas y costos fijos a la vez. Entonces, digamos que aquí nosotros vendíamos, a poner el mismo ejercicio que tenemos aquí.
para que no se me quede esto. Vendíamos 120,000 a 2 y nuestro costo variable es de 1.80, dice aquí, así 120,000 de 180, 60,000, costo fijo 50,000. Vamos a tener los mismos costos fijos, tenemos una utilidad de 10,000. Pero el volumen va a cambiar. El volumen son las unidades vendidas, 120,000. Vamos a pasar a 150,000. 150,000 unidades que pasa. Y el costo fijo lo vamos a incrementar en 5,000 más. Entonces, mire, hay una utilidad, el margen de contribución. El margen de contribución, por ejemplo, el porcentaje anterior, teníamos, notaba 25%, porcentaje de margen de contribución. Y también nos da 25%, pero el porcentaje de utilidad de operación le conoce, va a pasar de 10,000 en valores absolutos, que en porcentaje sería el 4%, a 20,000 en valores absolutos, que en porcentaje sería el 7%. Entonces hay una diferencia aquí al hacer este movimiento de volumen de 120,000 a 150,000 y de pasar costos fijos de 50,000 a 55,000. Estas son las situaciones que se están dando. Vamos a ver qué más. Análisis de las variaciones en los márgenes de contribución. Entonces ya vimos nosotros cuando hay cambios en el precio de venta, cuando hay cambios en el costo variable, cuando hay cambios en el costo fijo, pero ¿qué sucede cuando hay cambios en el margen de contribución? Nosotros tenemos aquí un escenario de real y presupuestado. Lo que había presupuestado la empresa son 20,000. Esperaba vender 400,000. Costos variables 240,000. Y 160,000 tener un margen de contribución. Pero ¿qué sucedió en la realidad? Vendió 21,000, es decir, vendió más de lo presupuestado, la diferencia es 1,000. En las ventas alcanzaron 399,000. Tiene una variación desfavorable de 1,000 negativo. Y los costos variables subieron a 252,000. Entonces hay 12,000 de diferencia. Por lo tanto, lo presupuestado, que era la utilidad que teníamos, el margen de contribución, perdón, que teníamos presupuestado, el margen de contribución total, pasó de 160,000 a 147,000. Esto, la variación presupuestaria es desfavorable, es decir, no se lograron las metas. La planificación que se hizo para el periodo, para el año, no se logró, no cumplió, digamos, con lo presupuestado. Entonces, en este caso, nosotros estamos teniendo una variación desfavorable. Y aquí tenemos la explicación de lo que es una variación del volumen de venta, ¿verdad? Ese cambio que
Si incrementa el volumen de ventas, como lo vimos anteriormente, lo vimos acá, incrementa, obtenemos una utilidad, y cuando el cambio en el costo fijo no sea significativo. Entonces, ¿cómo se calcula la variación en el volumen de ventas? Cálculo de la variación en el volumen de ventas. Y tenemos aquí la fórmula. Variación en el volumen de ventas va a ser igual a ¿qué? Entonces, va a ser igual al margen de contribución presupuestado por unidad. Voy a ponerlo más acá, margen de contribución presupuestado por unidad multiplicado por la variación del volumen real de ventas menos el volumen presupuestado, multiplicado por la diferencia, sería aquí, volumen real de ventas menos el volumen presupuestado. Y eso nos va a dar la variación en el volumen de ventas, esta fórmula. Acá. Nosotros tenemos, tomando el ejercicio anterior, presupuestado 20,000, real 21,000. $21,000 menos 20,000 y el margen de contribución es de 8. Por lo tanto, esto menos esto $8,000 va a ser la variación en el volumen de 8,000 lempiras. Son unidades. Entonces, esto sería la variación en el volumen de ventas. Y así la variación en el precio de ventas son las unidades vendidas multiplicadas por el precio de venta real menos el precio de venta presupuestado. Todas estas son variaciones ya para ir terminando el día de hoy. Vamos a ver lo que es el punto de equilibrio en varias líneas. Productos. Pero me gustaría dejarles la fórmula también de la variación en el precio de ventas para que no se quede por fuera. Vamos a hacerlo por acá. Cálculo de variación en el precio de ventas.
Variación en el precio de ventas. Precio. Va a ser igual a las unidades vendidas. Por el precio real de ventas menos el precio presupuestado. Y aquí igual pues tenemos 21.000 son las unidades vendidas, que son las que tenemos anteriormente. Son las que tenemos acá. 21.000, el precio de venta real 19 y el precio de venta presupuestado era 20. Esto 21.000 va a dar una variación negativa de 21.000. Desfavorable. Bueno, eso lo quería dejar nada más para apuntes ahí, porque esto lo voy a subir a la plataforma, no lo quería dejar por fuera. Solo para ir terminando lo que ya la clase, queremos analizar el punto de equilibrio en varias líneas. En una empresa se puede producir más de un producto. Es decir, pueden haber 4 líneas de producto, como el caso que presenta el libro. Pueden haber 3, pueden haber 2, pueden haber más. Entonces, tenemos aquí nosotros estas 4 líneas de productos. Se presenta la siguiente información. Respecto a la producción. Las siguientes líneas de producción. Entonces tenemos línea A, línea B, línea C. Tenemos esas 4 líneas de producción y en porcentajes, ¿cuánto es lo que se produce de cada una de ellas? 30% la primera. Las otras son, dice el ejercicio, 40, 20 y 10. Tenemos entonces 40, 20 y 10%. Bien arriba. Entonces tenemos ahora los costos fijos totales, es decir, para todas las 4 líneas, los costos fijos totales. Los costos fijos totales representan aquí 140.000. Y el precio de venta por línea dice que es 3.80, 2.50. Precio de venta, costo variable, va a ser igual a 3.80, 2.50, 4.50 y 1.40. 3.80, 2.50. 4.50 y 1.40.
los costos variables van a ser 1.80, 1.50, 3.40. .40. Eso serían por cada línea mis precios de venta y mis costos variables. Dice que el porcentaje de participación, ya lo dan arriba, ¿no? El porcentaje de participación es este, porcentaje de participación por línea. Y lo que se calcula, pues el margen de contribución ponderado. Margen de contribución ponderado es igual precio de venta menos el margen de contribución normal. El ponderado ya sería multiplicarlo por cada una de estas. Entonces lo copiamos esto aquí. Lo copiamos. Tenemos los siguientes márgenes de contribución. Estos que están aquí los voy a poner en rojo y los voy a poner en amarillo porque vamos a trabajarlos. Entonces, el punto de equilibrio de todas esas cuatro líneas, vamos a sumar esto que tenemos acá. Es 1.40 el punto de equilibrio, es el margen de contribución es 1.40, el margen de contribución ponderado. Punto de equilibrio de todas las líneas, de equilibrio total, podemos decir aquí, es igual a 140.000, que divide a 1.40 y tenemos 100.000 acá. 100.000 son las unidades. Son las unidades en mi punto de equilibrio de las cuatro líneas. De las cuatro líneas. Tengo que vender en su totalidad 100.000 unidades por todo para poder estar en el punto de equilibrio, no ganar ni perder. Entonces, ahora de estas 100.000 hacemos la distribución por cada línea. Línea A, B y C. Y le colocamos el porcentaje de participación de cada una de ellas para saber cuántas unidades son en el punto de equilibrio de cada una de las líneas. Estas son las unidades: 30.000, 40.000, 20.000 y 10.000 para las líneas A, B y C respectivamente. Entonces, siguiendo lo que es el ejercicio que nos está dando. Ahora las ventas, hacemos un estado de resultados consolidado para cada una de las líneas, ¿verdad? Tenemos línea A, B
C. Ah. Ahí tenemos las líneas A, B y C. Y tendríamos aquí las ventas. Como ya tenemos aquí las 30,000 y tenemos el precio de venta de la línea A por 3.80. $40,000 por el precio de venta de la línea A, de la línea B, 20,000 por el precio de venta de la línea C y 10,000 por el precio de venta de la línea D. Para el costo variable también hacemos lo mismo. Agarramos las 30,000 por el costo variable de la línea A, 40,000 por el costo variable de la línea B, 20,000 por el costo variable de la línea C y 10,000 por el costo variable de la línea D. Sacamos los márgenes de contribución. Margen de contribución por cada línea. Tenemos 60,000, 40,000 y 30,000 y 10,000. Aquí nosotros podemos hacer un análisis también, es decir, nos podemos dar cuenta cuál es la línea que menos aporta a la utilidad, es decir, y podemos ver la línea D, es decir, esto nos sirve para saber qué está pasando, qué puede estar pasando, digamos, en esta línea, con respecto, digamos, a la línea A. Y puede ser que si el precio está muy alto, si los costos variables están altos, si no hay mucha promoción en el mercado, muchas cosas pueden analizarse, digamos, en esta línea. Esta línea D es un producto. Sumamos entonces lo que son los márgenes de contribución. Me da 140,000 y le restamos el costo fijo. El costo fijo $140,000 y tenemos una utilidad de operación de 0. Ahí. Entonces, este es el estado de resultados consolidados. Este es el análisis que tenemos. Análisis del punto de equilibrio, ¿verdad? Se llama en varios productos. Por eso al final lo que nos dio fue 0, porque estamos analizando el punto de equilibrio. Nos dio 0 acá. Ese es el procedimiento que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿qué sucede? Solo para terminar. Si una de estas líneas nos hubiera dado pérdida, por ejemplo, si la línea C nos hubiera dado, en vez de darnos 30,000 positivos, nos dio 30,000 negativos, es un indicador para analizar qué decisión tomar en relación con esa línea, si la podemos eliminar, si la podemos quitar, si podemos ya no vender ese producto, o qué hacer en ese caso. Bueno, jóvenes, vamos a dejar este tiempo para preguntas porque vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.
Eh, quiero comentarles que todavía me falta revisar el examen. Ya ustedes pueden observar que he revisado las tareas, foros, así que solo me falta el examen. Estoy haciéndolo despacio para no afectarlos. Estoy considerando su trabajo que hicieron para darles puntos por el trabajo que han hecho, y por eso, digamos, he estado un poco así revisando bien despacio para no afectarlo, pero entonces espero el examen ya tenerlo revisado mañana. Pueden entrar a la plataforma para ver su resultado, y me gustaría, pues, con inquietudes que tengan sobre la clase de hoy, sobre la clase anterior, consultas antes de retirarnos. Los escucho. ¿No tienen consultas? ¿No me están escuchando? Sí, le estamos Por, escuchando. Dígame. por los momentos todo bien, licenciado. Este tema, como les decía al inicio de la clase, es bien bonito. Esto se mira en la realidad. No es que lo anterior no se ve en la realidad, sí se mira también. Pero este tema, como que, dada la situación actual que está viviendo el mundo, miren, si ustedes estudian casos de empresas que en este momento, para poder sobrevivir en Estados Unidos y en el mundo, han tomado decisiones de esta índole o otras decisiones más radicales, como cerrar. Pero hacen diferentes modelos, diferentes escenarios, diferentes simulaciones, así como las que trabajamos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso le da bastante relevancia a la clase, porque nos permite, pues, ponerla en perspectiva con la realidad. ¿Alguien más que quería participar? Liz, Dígame. ¿y que en este parcial solo vamos a ver estos temas o falta algo más? Solo vamos a ver este tema de costo, volumen, utilidad, que faltaría una última parte, que la estaríamos viendo, hoy es martes o lunes, la estaríamos viendo el miércoles. El miércoles tendríamos la otra clase, ¿verdad? Así que ahí les confirmo si el miércoles o el jueves, pero cualquiera de esos 2 días, para que también vayan avanzando con una tarea que les voy a subir desde este parcial. Acuérdense que el examen es el lunes, vamos muy rápido, y prácticamente, pues, yo les animo a que no se retiren, porque hay muchas oportunidades de aprobar la clase y con buena nota, ¿no? Entonces, yo les motivo a que sigan adelante. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Licenciado, yo tengo una consulta. Fíjese que en eso, hablando que usted que dice que no hay que retirarse de la clase, pues mire, yo aquí les pongo mi caso. Resulta que la batería de mi computadora pues ya no funciona. Y como ahorita en los momentos no podemos, o sea, no hay un lugar donde me la puedan arreglar. Entonces yo quería ver si yo el documento se lo podría mandar escaneado al momento de hacer la tarea. Está bien, no hay problemas. Dada esa situación, hay que utilizar las opciones que tenga a mano. En este momento, pues, estamos, como le digo, usando los recursos con los que contamos. Si un recurso no funciona, utilizamos el recurso que podamos, con tal de cumplir con el objetivo. Entonces no hay problema, usted puede hacer. Ok, gracias. ¿Y la tarea ya la va a subir hoy o hasta mañana? La voy a subir mañana, porque hoy, digamos, estoy un poquito quemado. Quizá, digamos, si me queda chance y me animo, la subo hoy. Pero puede ser que mañana temprano ya la tengan ahí, ¿verdad? Licenciado, va a compartir la grabación, ¿verdad? De Sí, esta sí, clase. la grabación siempre están ahí. Si ustedes se han dado cuenta, todos
logré en YouTube ya subir los videos y ahí están. Lo mismo de aquí en adelante, pues los videos ahí van a estar con el link. Usted entra directamente a YouTube y ahí ya no hay problema, como antes. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, si no hay más consultas, nos quedamos por aquí. Estén pendientes de la tarea y muchas gracias por su atención. Listo, listo. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Gracias a Buenas usted, noches. licenciado. Vaya, pues, a la orden.